Definitivamente había sido un tío que había tenido sus épocas de esplendor y estaba en el ocaso de su vida y su carrera, ¿no? En una clarísima decadencia y denigración de todo lo que se puede denigrar. Y así discurría mi vida con Malacatín. La verdad que es una cosa muy interesante. Y ahora empieza la historia a tomar un dark turn, a girar hacia un lado oscuro. Porque alrededor de mayo o abril, yo ya me había hecho unos amigos con los que estábamos planeando irnos a vivir. Ellos terminaban el contrato en el piso en el que vivían en junio. Y entonces estábamos viendo la idea pues, de buscarnos un piso para los tres, para entrar en julio, pues en el verano. Y justo en esa época, me acuerdo de un día perfecto, llegó Malacatín emocionado. Es la única vez que le vi llorar. Llegó emocionado, con lágrimas, y me dijo, tío, no sabes lo que me ha pasado. Me han ofrecido un trabajo en un crucero. Es el trabajo de mis sueños, me voy 6 meses en un barco, vivo como un rey en el barco, me pagan un montón de plata y no gasto nada. Un poco el geek de los cruceros, ¿no? Estoy ahí como tripulación del crucero, hago mi show de magia todas las noches, que hago el mismo show toda la noche. Malacatín era vago además, digamos que ya se había currado su profesión, ya se había chambeado se había trabajado ya de lo suyo. Y llegó emocionado y me dijo, me voy a ir en junio y voy a volver pues con 25.000 euros ahorrados para estar acá, en fin, estaba encantado el tío. Realmente emocionado. A mí me emocionó que me lo contara. Entonces, claro, mi primera pregunta fue, oye, ¿qué onda la casa? Y el tío me lo dijo claro, me dijo, mira, tú te quedas en la casa, te quedas solo, me sigues pagando los 300 euros y te quedas en la casa hasta que yo vuelva. En ese momento a mí... Pero ahora, de repente, tengo un piso de 4 habitaciones para mí solo en el centro de Malasaña por 300 mangos. Entonces le dije, oye, mira, yo estoy pensando en mudarme con unos amigos y me dice, mira, trae a quien quiera. Tú la casa me la cuidas, me pagas mis 300 euros y haces lo que quieras y la casa es tuya. ¡Oh! La idea era genial, o sea, no era una casa que nos gustara ni donde pudiéramos proyectar, o sea, vivir un tiempo largo, bueno, pues la casa estaba llena de sus cosas. La verdad que la idea de vivir ahí unos 6 meses hasta que el tío volviera pagando entre los 300 euros por un piso de 4 habitaciones en el centro de Malasaña, era la lotería. A finales de junio ustedes dejan su piso y en julio se vienen a vivir para acá, que es justo cuando se va Malacatín. Y de repente pasaba un poco el tiempo y Malacatín no concretaba nada, no me decía que se iba. Y cuando llegó final de junio y Malacatín se tenía que ir, un día Malacatín, todavía no habían venido mis amigos, pero venían a los 2 días. Un día yo llego a la casa, era un lunes en la mañana, y de repente escucho un griterío en la casa. Ahí se escuchaba desde que estaba entrando. Una cosa rara, que adentro había un montón de gente, ahí estaba pasando algo. Entonces, claro, entré a la casa y escuchaba un montón de gente gritando de una manera bastante poco agradable, de manera casi violenta, ¿no? La gente que daba palmadas en la mesa, golpes. Entonces, claro, me asomo por el pasillo y veo Malacatín con 4 tíos. Uno de estos tíos que felizmente ese tío se fue ese día. Un tío grandote, una barba, un pelo largo, una pinta así de motero, metalero, o sea, todo tatuado, lleno de aretes. Un tío, aparte grandazo, que estaba en un modo recontra agresivo. Estaba gritando, se paraba, pechaba a la gente, tiraba cosas. Y yo me asusté. Dije, ¿quién es esta gente, brother? Era una gente que tenía un aspecto horrible. Y me encerré en mi cuarto. Estaba con una amiga que se había venido a quedar unos días y estábamos ahí encerrados en el cuarto. Y después de un rato, una hora y media, el grandazo el belicoso se fue. Se fue dando un portazo, gritando y se fue. Felizmente nunca volvió. Pero los otros 3 tíos que estaban con Malacatín nunca se fueron. No se fueron más. Había un gordo que, bueno, después con el tiempo yo creo que era un tío que se estaba escapando de la policía porque no salió de la casa durante 30 días. Tenía el teléfono apagado, escondido debajo del sofá, y el tío tirado en el sofá 30 días. Y ahí en ese momento ya como que la cosa se puso a poner bizarra. Había otro loco que tenía un mal aspecto, que también estaba todo el rato en la computadora hablando por teléfono. Claro, y a los 2 días llegaron mis colegas. Durante 30 días, uno dormía conmigo y el otro había cogido la habitación pequeña que estaba dentro del salón. Imagínate la escena, o sea, encerrado en esa habitación con estos 3 tíos que uno dormía adentro con Malacatín. De los 3 tíos, otro de los tíos se fue a los 2 días y se quedaron 2, que se quedaron 30 días. Y el gordo tirado en el sofá. Era una escena realmente dantesca. Había dejado de ser agradable desde el día que llegaron estos tíos. La verdad que los tíos con nosotros nunca se metieron, nunca tuvimos ningún problema, pero claro, o sea, mi colega entraba a su cuarto a dormir, salía, mi colega curraba todo el día. Y el otro colega mío que también curraba dormía conmigo en la cama. O sea, teníamos una cama doble y dormíamos ahí los 2 metidos. Y estos tíos no se iban. Y claro, un día lo encaro a Malacatín y le digo, Malacatín, tú que te ibas a ir, pero no te vas. Y al final estos amigos que has traído... Y Malacatín un grande. La verdad que me volteó la tortilla de la primera y me dijo, tú también tienes 2 tíos acá metidos en la casa y esta es mi casa. Y yo no te digo nada. Calladito. Y así que estuvimos un mes...
que fue un mes bastante de terror, sobre todo por la presencia de estos tíos que yo estoy seguro que eran, o sea, el flaco unos malaspectosos, unos maleducados. Digo, no, nosotros no se portaban mal, pero la verdad que era una presencia bastante desagradable. Y te salía una vez cada 3 días a traer comida. Malacatín bajaba, lo mismo, ¿no? Seguía al destino Gran Vía, a volver a cualquier hora, siempre chupando. Había una noche que vinieron con las prostis, con las señoras del amor de lucro. Y claro, en la madrugada, o sea, me levanté, se levantó mi amigo que dormía en el otro cuarto, porque el primer amigo, el que dormía en el cuarto de adentro del salón al principio, lo vio claro y dijo, yo me tengo que pirar de aquí, y a las 2 semanas se fue a vivir con unos amigos, o sea, se escapó de ahí, dijo, yo no, pues, no se puede vivir así. Y en ese momento el amigo mío que dormía en mi habitación se fue a dormir a esa habitación. El tío dormía con una pesa debajo de la almohada, me estaba aterrado. Y a una mañana, o sea, una madrugada, se levanta y ve la escena, estaba una chica ahí tirada en uno de los sofás con media teta afuera, de un mal aspecto todo, y Malacatín tirado en el sofá, o sea, con la cabeza colgando, que de repente se levantaba medio zombie y gritaba ¡leche! Ahí había pasado de ser una escena bizarra, curiosa, medio surrealista, a ser una escena bastante de terror. La cosa es que, claro, o sea, nos vimos en esta situación y dijimos, tenemos que buscar un piso, pero tenemos que ir de aquí ya. Tenemos que encontrar algo y escaparnos de aquí. Y la verdad que esas últimas 3 semanas de julio del 2006 fueron unas semanas durísimas. O sea, hacían 40 grados en Madrid. Yo salía, en julio dejé de ir a la escuela donde estudiaba, porque no me daba la vida. Y me pasaba todo el día pateando Madrid buscando pisos y toda la tarde currando. O sea, terminaba de buscar piso a las 5 o 6 y me iba a trabajar. Volvía a las 3, 4 de la mañana, dormía lo que podía y me levantaba de nuevo a buscar piso. Y era con 40 grados patear la calle buscando pisos. Vimos un montón de pisos. Nosotros teníamos una situación económica bastante precaria. O sea, mis 2 amigos no estaban de legales. O sea, yo sí estaba residente, tenía NIE porque, o sea, tengo pasaporte italiano. Y era un poco el encargado, ¿no? Administrativamente de poder firmar un contrato. Pero nadie nos quería dar un piso. O sea, en esa época, o sea, buscar habitación era un poco más fácil, pero que te alquilen un piso entero, ves a 3 inmigrantes chiquillos que trabaja de camarero, ¿quién te iba a alquilar una casa? Hasta que encontramos un tío que nos alquiló una casa. La verdad que la comunidad de Benito Gutiérrez 39, el segundo A, ya vendrá la historia también. Ahí empieza otra fase. Pero la verdad que encontré ese piso ese día, me lo mostró la esposa del propietario, me dijo, mira, pueden entrar hoy día si quieren. El piso dejaba mucho que desear, era un piso para estudiantes, todo con unos muebles muy venido a menos, el piso de Mayólica Blanca. En ese momento, después de lo que veníamos viendo, a mí me parecía una mansión, o sea, era un penthouse, ¿no? Le puse una plata que habíamos juntado para dejarle, ¿no? O sea, un adelanto a la mitad de la renta, y esa noche nos escapamos de la casa de Malacatín, y seguían ahí los tíos. Es verdad que no pasó nada, a mi amigo que tenía una cámara guardada en mi cuarto le robaron su cámara, no sabemos quién fue, no, creo que fue el gordo pero bueno. Y esa noche nos escapamos a rastras. O sea, sacamos lo que podíamos en una época en la que yo tampoco tenía nada. Mis pertenencias eran toda mi ropa que entraba en una maleta, mi guitarra y una bolsa con la colcha que había comprado. Y a la mañana siguiente yo volví, cuando ya habíamos sacado todos, decirle, Malacatín, nos hemos ido y bueno, o sea, le pagué lo que le debía y Malacatín la verdad que siempre se portó muy bien conmigo. Me dijo, mira, qué guay tío, mucha suerte. Y esa fue la historia de la casa de Malacatín, que tuvo un final muy oscuro. La verdad que yo creo que esa casa era como un ente. Yo creo que de alguna manera muy extraña, contra todos nuestros planes y pronósticos de lo que iba a pasar, la casa simplemente como un remolino, una vorágine, nos absorbió a toda esta gente durante un mes, nos removió bien las estructuras, nos regaló un mes de terror a todos, porque claro, yo no sé en qué situación estaban los otros, pero imagino que el tipo que se estaba escondiendo en la policía, tirado en el sofá un mes, tampoco que le estaba pasando bonito. Nos removió a todos y de repente, el 1 de agosto, nos escupió a todos para afuera. ¡Puf! Y se fue todo el mundo. Yo volví a la semana, o a las 2 semanas, a recoger un edredón que me había dejado y a hacer un poco una revisión, a ver si me había dejado algo más. Y no lo podía creer. Estaba Malacatín, que vivía con una chica, que creo que era su nueva asistenta, que le había parado la casa. La casa estaba ordenadita, limpiecita, las camas hechas, el salón limpiado, barrido, las ventanas abiertas, entraba luz, la cocina limpiecita, los baños limpiecitos. O sea, yo no lo podía creer. Y lo veía a Malacatín bien plantado. Bien plantado, se le veía bien, me decía, oye tío, qué lindo que has venido, nos dimos un abrazo, me tengo que ir a currar, que tengo unos shows. La verdad que vi la casa y me quedé, la verdad que no lo podía creer.
Y me fui con las pocas cosas que había dejado y nunca volví. Y nunca volví a ver a Malacatín. Un par de años después, en algún momento, lo quise ver, saber qué era de él. Y fui a tocar el timbre y la verdad que respondió un tío con una voz bastante hostil. Y me dice, Malacatín, no, nada, Malacatín, no. Y no sé si Malacatín ya se había ido. Quizás por lo que me enteré después, probablemente ya había enfermado y había vuelto a Cádiz. No sé, y nunca más lo volví a ver. Y en el 2010 había ido a visitar a Lima. Estaba en casa de unos amigos. Uno de ellos había conocido a Malacatín porque había venido a visitarme en esa época en Madrid. Y me preguntó, oye, ¿qué es de Malacatín? ¿Qué sabes de él? Y yo, no sé, hace años que no sé nada de él. Y lo buscamos en Google a Malacatín y nos enteramos que había muerto. Nos enteramos que había muerto de cáncer. La verdad que en ese momento dije, o sea, si llevaba algo parecido a la vida que yo le vi llevar durante esos meses, a lo raro es que hubiera vivido tanto. Pero sí, y así me enteré que había muerto Malacatín y que estaba enterrado en su natal puerto de Santa María. Y esa fue la historia de Malacatín. La verdad que fue una historia que tuvo, o sea, para mí digo que es una cosa fundacional, estructural de mi identidad porque pues fue mi primera experiencia, digamos, seria en España, que duró y tuvo todas esas cosas que, no sé, como que sentí que entré a mi vida en España de la manera más bizarra y más loca posible, ¿no? Y me pusieron unas expectativas como que, mira, si así de loca va a ser mi vida, pues bring it on, bring it on. Y bueno, la verdad que mi vida no ha decepcionado, ¿eh? Pero, pero pocas cosas así como esas. La verdad que pocas cosas, pocas historias como esa. Y nada, quería cerrar esta historia larga, que espero que hayan encontrado interesante, diciendo eso, que quizás una de las deudas que tengo es ir a visitar, no sé si tengo un nicho, una tumba, tendría que averiguar dónde está enterrado, pero ir a visitar la tumba de Malacatín. Todavía tengo cosas conmigo que guardo de él. Tengo un mechero guardado en mi caja de recuerdos, que era una bola 8 que me regaló, y un platito chiquito que usaba para mí mi cigarrito con truco, que ahí lo tengo también. Lo tengo guardado. Y nada, lo que más tengo guardado en verdad es el recuerdo de esa historia que cuando la cuento y hablo de ella es casi como volver a vivirla. Y la deuda pendiente que tengo de ir a visitar la tumba de Malacatín. Así que Malacatín, yo no creo en el afterlife, pero si hay alguien que puede estar en algún tipo de afterlife, seguramente Malacatín. Te iré a visitar, Antonio Márquez Prieto, a dejarte algún recuerdo en tu lecho final. Y nada, si por algún motivo han llegado hasta aquí y les ha gustado la historia, compártanlo o no, suscríbanse al canal o no. La verdad que esta era una historia que me tenía que sacar del sistema y ha sido una experiencia contarla. Hace tiempo que no hace tiempo que no la contaba entera. Han pasado 20 años casi. Una velita por Malacatín.